Si gustas. También en la limita, sí. ¿Dónde no está el maestro? Sí. No, pasa por eso, pero ¿en dónde el maestro va a estar? Por favor, por favor. Muy buenas tardes. La Comisión Estatal de Información Gubernamental en esta entidad y la Casa de Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación agradece a ustedes su presencia para dar inicio a los trabajos del Diplomado en Transparencia, Rendición de Cuentas, Administración de Archivos y Protección de Datos Personales. Agradecemos además a las personas que nos siguen a través de la página web en Internet de la Comisión Estatal de Información Gubernamental y las personas que nos estarán siguiendo los días martes en la transmisión virtual de este diplomado. A continuación, presento al director de esta Casa de Cultura Jurídica, el licenciado José Jesús Luna Gómez, quien nos dará un breve mensaje inaugural. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. Sean bienvenidos a esta Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estamos con mucho entusiasmo de poder recibirlos y sobre todo de llevar a cabo conjuntamente con la Comisión Estatal de Información Gubernamental este seminario, que no dudamos reviste una especial importancia tanto para los profesionistas del derecho como para la sociedad en general, dado que va a tratar un tema que es un derecho constitucional, un derecho que debemos extender, hacerlo extensivo y del dominio de toda la ciudadanía, de tal manera que no dudamos en conjuntamente con la Comisión Estatal de Información Gubernamental de organizar y de difundir precisamente este tema novedoso, este tema importante. Y como coincidimos en los objetivos de la difusión de la cultura jurídica, es por ello que no dudamos y aceptamos la invitación de la Comisión para realizar este evento. Esperemos que dé los resultados que con mucho entusiasmo y con mucho deseo deseamos para todos ustedes. Muchas gracias. A continuación, el maestro Javier Rascado Pérez, comisionado presidente de la Comisión Estatal de Información Gubernamental, dará también un breve mensaje. Buenas tardes a todos los asistentes. Yo antes que nada quisiera manifestar mi gratitud con la Casa de la Cultura Jurídica de Querétaro, que siempre se muestra dispuesta a abrir este espacio para todos los abogados queretanos, para todos los estudiantes de Derecho y para todo el público en general, actualizándolos en los temas que son de mayor trascendencia para este país. Y especialmente un agradecimiento al licenciado José de Jesús Luna, que siempre con su generosidad se ha mostrado siempre entusiasta a participar con la comisión en los proyectos que se le han propuesto, y finalmente eso se materializa en que esta es la segunda edición de este diplomado, ya que el año pasado habíamos iniciado con este ejercicio, pero este año viene más completo, tenemos más módulos, bien, nos va a acompañar gente de comisionados de otros estados de la República, el presidente de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información, vendrá también el presidente del InfoDF, tendremos también personalidades muy distinguidas que ya lo irá anunciando la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, avanzamos y mejoramos en este ejercicio de promoción y difusión. Y finalmente, en la Comisión Estatal de Información Gubernamental nos congratulamos de poder realizar este tipo de ejercicios porque creemos que principalmente el derecho fundamental
de acceso a la información tiene que ser conocido y tiene que ser difundido. Por ello, el reto que se han propuesto todos los órganos garantes en todo el país ha sido el de la promoción y difusión del derecho de acceso a la información. Hoy por hoy ya un derecho humano en términos de la reforma al artículo 1 de la Constitución Federal. En ese sentido podemos decir, muy satisfechos en la Comisión Estatal, que el año pasado tuvimos 17,000 personas capacitadas, lo que indudablemente habla de un récord y un avance bastante importante en esta materia, y este tipo de eventos pues siguen fortaleciendo este ejercicio. Todos ustedes, a los cuales agradezco realmente su presencia, pues serán parte de esta nueva generación de profesionistas, de ciudadanos mexicanos que habrán de ejercer constantemente este derecho fundamental para además generar una sociedad cada vez más crítica y en consecuencia más participativa. Creo que solamente en ese sentido podemos tener una democracia consolidada y una democracia participativa, que es la que requiere tanto este país. Yo realmente me siento muy contento, me siento muy honrado, agradezco a todos los comisionados honorarios, agradezco a todo el personal de la Comisión Estatal de Información Gubernamental por el esfuerzo que ha estado realizando, comentarles que transmitiremos en vivo estos eventos y vista también el éxito que hemos tenido, pues ya está pensando incluso en poder volver a hacer un nuevo diplomado. Sean todos ustedes bienvenidos y que este ejercicio sea en el beneficio de todos ustedes. Muchísimas gracias. Agradecemos al comisionado presidente, al maestro Javier Rascado, por las palabras que nos ha brindado. De igual forma al licenciado José Jesús Luna Gómez, director de la Casa de Cultura Jurídica en Querétaro, y les pedimos que pasen a tomar sus lugares en el público para dar paso a la conferencia, a la ponencia del día de hoy, a cargo del maestro Luis Octavio Vado Grajales. El maestro Luis Octavio Vado Grajales nos hablará del tema Reforma Constitucional en Acceso a la Información Pública Gubernamental, Estructura y Competencia del IFAI. Me permito dar lectura a una síntesis curricular del maestro Vado Grajales. Él es maestro en Derecho Constitucional y Amparo, tiene estudios concluidos del doctorado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, universidad en la que es docente a nivel licenciatura y posgrado, además de presidente de la Academia de Derecho Constitucional. Ha sido también docente en el Instituto de Especialización Judicial del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, la Academia Nacional de Sistema de Seguridad Pública, Poder Judicial de Guanajuato y la Universidad Contemporánea, entre otras instituciones. Es miembro de la Red de Docentes de Derecho Constitucional gestionada por la Universidad de Oviedo, miembro también de la Red Internacional de Investigadores Parlamentarios en Línea y del CONEPOD. Abogado y asesor legislativo, lleva áreas de investigación, entre ellas Derecho Constitucional Local y Medios Alternativos de Justicia, además de Derecho Electoral. Aproximadamente cuenta con 15 artículos sobre temas de Derecho Constitucional, Medios Alternativos, publicados en revistas como Cuestiones Constitucionales, Lex, Difusión y Análisis, así como Justicia y Sociedad, ABZ, además de la revista Internauta de Práctica Jurídica de España. Cuenta con ensayos sobre medios alternativos de resolución de conflictos publicados en estudios en homenaje a Marcia Muñoz de Alba Medrano por el Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM en agosto de 2006, coautor del libro Constitucionalismo Local, coordinado por David Cienfuegos, publicado por Porrúa en noviembre de 2005, coautor del libro El Municipio en Iberoamérica, compilado por David Cienfuegos y José Rosas Aispuro, publicado por el Ayuntamiento de Durango en 2003, coautor del libro Constitucionalismo Local, publicado por la Legislatura Local de Querétaro en 1999, en coautoría con el doctor Enrique Rabel García, coautor de La Voz Regidores en el Nuevo Diccionario Jurídico Mexicano, con el doctor Santiago Nieto Castillo, voz publicada también en el Diccionario de Derecho Constitucional, ambos en coedición UNAM Porrúa. Actualmente en prensa, 2 participaciones en libros colectivos en la editorial Porrúa, así como un ensayo y 2 comentarios sobre sentencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a publicarse por el mismo tribunal. Además es autor
de 3 libros sobre materias de derecho electoral y derecho constitucional. Sin más, dejo con ustedes al maestro Luis Octavio Vado Grajales. Bien, buenas tardes. Agradezco en primer lugar a la Comisión Estatal de Información Gubernamental, desde luego a la Casa de la Cultura Jurídica, ministro García Barbás, por la oportunidad de estar con ustedes platicando sobre este tema. Es un compromiso importante, primero por quienes me invitan, segundo porque en República hay muchos conocidos, algunos incluso compañeros de trabajo, entonces me ponen en un predicamento como el que dejaba el nuevo Papa el día de ayer. Pero bueno, vamos a enfrentar este tema. Un poco, ¿cuál va a ser la estructura de esta plática que vamos a tener? Bueno, la pueden ver ustedes aquí en la proyección. Primero, la importancia del acceso a la información. No quizá yo creo. El segundo tema, en el derecho al acceso a la información. En cuanto a las estructuras de los órganos garantes, son los 4 rubros sobre los que trataríamos de profundizar en esta plática del día de hoy. Quisiera pedirles como una cuestión de método que podamos desahogar la plática, los puntos por aquí que traemos y que al final pudiéramos dar el espacio para preguntas y respuestas. Les sugeriría entonces que si quisiera alguna la vayan anotando. Lo que pasa es que de repente si damos espacio a la mitad de la plática yo me pierdo y no quiero andarles preguntando que dónde me quedé. Entonces, si les pareciera, yo creo que pudiéramos manejarlo bajo esta tesitura. La importancia del acceso a la información tiene que ver con un estado particular que es el estado democrático. Si nos vamos a nuestra constitución local reformada en marzo y diciembre de 2008, la exposición de motivos de la misma señala que Querétaro es un estado democrático, social y cultural de derecho. Y eso dice muchas cosas en pocas palabras, pero que son relevantes para efectos de nuestra plática. Desde luego, cuando hablamos de un Estado de Derecho, estamos hablando de un Estado sujeto a normas. Entonces, de un Estado sujeto a normas, lo que estamos diciendo es que ya no vale el mero capricho del gobernante. Cuando hablamos de que es un Estado democrático, lo que estamos diciendo es que no son cualquier tipo de normas. Dos requisitos. El primero de ellos, que sean productos electos en condiciones de competencia, y el segundo elemento, que sean normas que respeten los derechos fundamentales. Y creo que ya lo hemos platicado aquí en alguna ocasión, algunos de ustedes me lo habrán escuchado, pero por eso el derecho moderno, el derecho democrático, es un derecho imperfecto. El derecho perfecto ha existido, sí, era el derecho de los romanos, pero no era un derecho democrático, era un derecho autocrático, hecho por determinadas figuras que eran los jurisprudentes y que eran los sabios del derecho, los sabios prácticos del derecho. Pero en el pues el derecho moderno se hace a partir de la política, necesariamente. La creación de normas es una cuestión política. La reforma constitucional que estamos platicando es una cuestión política. El hecho de que no se haya aprobado el día de ayer en la Cámara de Diputados tiene que ver con una cuestión política. Entró por ahí otro tema que también se quiso abordar. Cuando hablamos de que es un Estado cultural, y yo creo que este es un tema que tenemos que rescatar para efectos de nuestra sesión, estamos diciendo dos cosas. En un primer momento, que la cultura como tal debe ser protegida constitucionalmente hablando. Nuestra propia constitución local, la Constitución de Querétaro, habla de eso, del patrimonio de los queretanos, del patrimonio cultural y la necesidad de proteger. Pero también nos marca la idea de que el Estado constitucional, social y democrático, cultural, es una realidad histórica determinada. Eso quiere decir que muta, que cambia, que ya no es el mismo, que los temas que son relevantes hoy, hace 50 años no lo fueron, y que la forma como abordamos hoy las normas es distinta a como se abordaban hace tiempo. Voy a ponerlo con un muy breve ejemplo. Como ustedes saben, desde hace muchísimos años en el Código Civil se prohíbe o se establece como causal de divorcio la violencia de uno de los cónyuges contra el otro. Bueno, tiene muchos años, tiene más de 100 años que existe, pero allá por los años 20 del siglo pasado, 20 y 30, existió una jurisprudencia que señalaba que la primera golpiza del marido a la mujer no era causal de divorcio. Pero la segunda golpiza del marido a la mujer sí. Y entonces, ¿qué pasaba? Que
Y no era causal de divorcio porque, decía este criterio judicial, no acreditaba una conducta reiterada. Entonces, bueno, pues, perdónenme la expresión, pero la primera parecía gratis. Evidentemente era un criterio con poca perspectiva de género. Hoy para nosotros es absolutamente inaceptable. Sin embargo, bueno, eso es el estado cultural. Los temas sociales y el entendimiento del derecho y del Estado van cambiando a lo largo del tiempo. Y en ese sentido del estado cultural, uno de los puntos que se han vuelto relevantes es justamente el acceso a la información. El tener la posibilidad de conocer qué es lo que se hace con los dineros públicos y cómo toman las decisiones también los órganos públicos. Y se ha convertido entonces en un elemento de un gobierno democrático. La accountability forma parte del famoso accountability. Hay una teoría, una idea, un tópico, que nos habla de algo que se llama el voto retrospectivo. El voto retrospectivo nos dice, o la idea del voto retrospectivo nos dice que lo que sucede es que los ciudadanos, cuando votamos por algún candidato, alguna fuerza política, después los evaluamos y vemos si cumplieron aquellas promesas que hicieron o cubrieron aquellas expectativas que nosotros teníamos. Y entonces para el futuro vamos a votar a partir de la experiencia que ya tuvimos con ese gobierno, con esos candidatos o con ese partido. Esto nos habla entonces de la importancia en un gobierno democrático, permítanme la expresión, en la gobernanza democrática, de conocer qué es lo que sucede con el gobierno. Por lo tanto, el acceso a la información se convierte en el estado cultural, social y de derecho del día de hoy, se convierte en un elemento relevante para la toma de decisiones del ciudadano. Y está vinculado desde luego con el tema de rendición de cuentas. Acceso a la información y rendición de cuentas, si bien no necesariamente son lo mismo, sí son elementos que van de la mano y que nos van a permitir entonces incidir en el tercer punto que tenemos aquí, que es justamente la toma de decisiones. En un modelo ideal, el ciudadano razona su voto. Razonar su voto quiere decir que de alguna u otra forma se instruye, investiga, averigua acerca de temas que son relevantes para decidir por quién va a votar. Esto implica, bueno, conocer la oferta política de los candidatos, pero implica también, desde luego, conocer el desempeño de los funcionarios públicos y del gobierno existente. En esa tesitura, entonces, un ciudadano mejor informado de los actos de gobierno es un ciudadano que puede, hacia futuro, tomar mejores decisiones. Y se convierte entonces, permítanme ponerlo así, en un incentivo positivo para el correcto y adecuado desempeño de los servidores públicos. Porque un funcionario público, un político que cumple, y que la gente sabe que cumple, pues es un político que, podemos hipotetizar, tendrá una vida electoral más larga que otros. Desde luego esto también, y permítanme regresar al concepto de lo cultural, depende justamente del entorno en el que nos movamos. Voy a poner un pequeño ejemplo. El estado de Chiapas. El estado de Chiapas tiene un órgano autónomo que no es su instituto electoral, sino es otro órgano autónomo encargado de dos cuestiones: de fiscalizar los gastos de los partidos políticos, tema sobre el que regresaremos más adelante, uno, y dos, de verificar el cumplimiento de las promesas de campaña de los candidatos. Entonces, cuando uno es candidato en Chiapas y obtiene el registro ante la autoridad electoral, uno tiene que ir ante este órgano autónomo y registrar las promesas de campaña. Y este órgano va dando el seguimiento del cumplimiento de las mismas y lo va haciendo público. El creador de este órgano y su primer presidente es un amigo mío, Osvaldo Chacón Rojas. Estuvo en la Facultad de Derecho aquí en Querétaro en noviembre. Y cuando él lanzó esta idea y cuando estaba, bueno, ya a punto de dejar su periodo, yo platicaba con él que qué bonito, que cómo había sido la experiencia, ¿no? Y me comentaba desilusionado que no había funcionado del todo. Porque si bien se habían dado los registros de las promesas de campaña, si bien así habían sido acuciosos en enterarse acerca del cumplimiento de esas promesas, lo que había sucedido es que, por una cuestión de la cultura política chiapaneca, el político que llega a un puesto, por ejemplo, a diputado local, por ejemplo, a presidente municipal, asume que difícilmente va a acceder a otro puesto político. Llegó al ser diputado local, llegaste al culmen de tu carrera política. Y entonces no se da ese elemento de cierre porque no hay un incentivo hacia futuro respecto del cumplimiento de las promesas. Por eso digo, insisto, que es un tema que pasa por lo cultural. La reforma que vamos a platicar es aquella que fue ya aprobada por el Senado, aquella iniciativa de reforma ya aprobada por el Senado,
y que ha pasado a la Cámara de Diputados, que está actualmente en la Cámara de Diputados, que ha sido dictaminada favorablemente, pero que pues está ahí un poquito en la banca, esperando que en cualquier momento se vaya a aprobar. En algún momento ya estuvo por ahí enlistada, ya estaba lista para ser uno de los temas de la sesión de uno de estos días, pero bueno, no sé si por el tema de la elección del Papa lo tuvieron que bajar. Entonces, es un tema que está ahí. Sin embargo, el dictamen es favorable, Entonces, nosotros vamos a platicar, si me lo permiten, de esta iniciativa ya dictaminada favorablemente en la Cámara de Senadores y también dictaminada favorablemente en comisiones en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, no buscaré hacer un análisis de lo que ya está, sino, si me lo permiten, tratar de presentarles lo que viene y hacer algunos comentarios acerca de esto. El primer punto que habíamos planteado dentro de nuestro contenido, bueno, el segundo punto es el impacto de las reformas en el acceso como tal, en el derecho al acceso a la información. Y aquí tenemos un elemento importante que desde luego hay que destacar. En negrita está lo que viene ya en la iniciativa, insisto, aprobada en Cámara de Senadores y dictaminada favorablemente en comisiones en Cámara de Diputados. En el modelo actual están obligados los órganos y organismos de gobierno a nivel municipal, estatal y federal. Lo cual desde luego pues, es un avance, sobre todo si lo comparamos con lo que venía sucediendo, no sé, en 1977, cuando surge el derecho a la información en nuestra Constitución Nacional, donde se hablaba de que, bueno, se tenía que tener un interés. Entonces, bueno, poco a poco, evidentemente, ya hemos ido avanzando. Pero esta reforma avanza, este planteamiento avanza aún más. En un primer momento porque clarifica los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos. Alguien pudiera decir, bueno, pero es que ya estaba contemplado porque ya decía órganos y organismos federales, estatales y municipales. Pues sí, pero habrá quien diga, bueno, es que eso se refería a los tres poderes. A lo que voy es que de alguna otra forma estaba sujeto a interpretación. Es muy claro con este modelo que ya no está esa sujeción a la interpretación. Partidos políticos, me voy a detener un momento. Como ustedes saben, los partidos políticos tienen un estatus constitucional peculiar. El artículo 41 de nuestra Constitución nos define como entidades de interés público. Entonces, no son órganos de derecho privado, ni son órganos de derecho público, sino que están en un estatus especial. No son los únicos, las iglesias en tanto asociaciones religiosas también tienen un estatus jurídico especial ahí en nuestra Constitución. Los sindicatos, a los que me referí en un momento también, tienen un estatus particular. Y como ustedes saben, en nuestro modelo de financiamiento de partidos políticos, hay tres vertientes del financiamiento. El financiamiento público, el dinero que los institutos electorales, ya sea federales o locales, le dan a los partidos políticos, ya sea para actividades ordinarias o para actividades de campaña, según sea el caso. El financiamiento privado y el autofinanciamiento, los eventos que puedan realizar los partidos políticos, las cuotas, los productos, derechos, aprovechamientos que puedan tener. Entonces, los partidos políticos no tienen en México como única fuente de financiamiento los dineros públicos. Y entonces algunos de ustedes me podrían decir, bueno, ¿por qué los están metiendo ahora con esta claridad dentro de la reforma constitucional? ¿O es que solamente se les podrá fiscalizar lo que ejerciten con derechos públicos? Bueno, con recursos públicos. Yo creo que hay que verlo desde esta perspectiva. Primero, el derecho al acceso a la información y los órganos garantes de lo mismo no son fiscalizadores. Su función no es fiscalizar. La función de fiscalizar los partidos políticos ya lo tienen los órganos administrativos electorales. No es fiscalizar. Pero sí es función de los órganos garantes del acceso a la información justamente velar porque la información se tenga acceso a la misma. Y los partidos políticos en un régimen democrático deben estar sujetos desde luego a esta apertura. No solo a partir de los fondos públicos que reciban, sino de todos los recursos. Porque esta reforma constitucional no distingue, no nos dice los partidos políticos respecto del financiamiento público, nos dice los partidos políticos. Entonces, respecto de financiamiento y respecto de muchas otras decisiones, los partidos políticos desde luego están abiertos o ya están incluidos muy claramente como sujetos obligados al acceso a la información. Esto también resulta importante porque en un Estado democrático los partidos políticos deben de serlo. Es una de las razones por las que en Alemania o en Turquía se han declarado inconstitucionales partidos políticos porque propugnan o buscan llegar al gobierno por métodos democráticos,
para imponer gobiernos no democráticos, lo cual sería desde luego un contrasentido. Fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier otra persona física o moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal. Entonces tenemos dos parámetros aquí, tenemos tres. En un primer momento se señalan sujetos obligados, después se dice todo aquel que reciba recursos públicos. Esta es una ampliación en cuanto a hablar de derecho o de acceso a la información, pero en realidad ya existía en materia de fiscalización. Ustedes saben que los órganos de fiscalización, la entidad superior de fiscalización, los órganos de fiscalización de los estados, pueden fiscalizar particulares que hayan hecho uso de recursos públicos. Entonces aquí lo que se está haciendo es con ese mismo principio abrir al hecho de que se tenga acceso a la información. Insisto, esto ya no es fiscalización, esto es acceso a la información. Y resalta desde luego el tema de los sindicatos. A ver, la verdad es que podemos reflexionar sobre el tema de los sindicatos, porque no son organismos de derecho público, serán organismos de derecho social, y son organismos además donde, pues, quienes tienen derechos, los que militan en ellos. A lo mejor pudiéramos aceptar pacíficamente, salvo mejor comentario, que los miembros de un sindicato tienen todo el derecho a saber qué sucede en su sindicato. Pero aquí la pregunta es, ¿y los demás por qué? Nosotros, los que no somos miembros de un sindicato, pues ¿qué tenemos que andarnos enterando de lo que hace el sindicato del árbitro? Bueno, lo que pasa es que los sindicatos tienen una función constitucional muy importante de representación y de defensa de los derechos de los trabajadores. Uno, dos, que la mejor forma, y esto lo reconoce incluso el proyecto de dictamen, la mejor forma de acreditar el buen funcionamiento de un sindicato es con la transparencia en la toma de sus decisiones. Y si me permiten aquí hacer una breve digresión, lo que pasa es que mientras más transparente es una autoridad, un organismo público o un organismo que utiliza recursos, más confiable se vuelve. Pero además, él mismo se amarra las manos frente a aquellos que quieran presionarlo ilegítimamente, porque la transparencia da legitimidad y seguridad social. Y desde luego se reitera esta idea que actos de autoridad en el ámbito federal, estatal o municipal. Y aquí quiero que se fijen en la palabra ámbito, porque más adelante la van a cambiar, y el cambio me parece que es uno de los elementos desafortunados de esta reforma. Se establece una nueva limitante respecto al acceso a la información, que es el tema de seguridad nacional. Aquella información que esté vinculada a temas de seguridad nacional, entonces no está sujeta, desde luego, al acceso a la información. Claro está que este es un tema complejo, tendríamos que remitirnos a la ley para determinar con claridad el concepto de seguridad nacional, pero como al final de cuentas el concepto de seguridad nacional está atado a otro concepto sumamente complejo, que es el de la razón de Estado. Y aunque seamos un Estado democrático, existe razón de Estado, entonces de suyo se vuelve complejo. Lo cual implicará, me parece, que en la ley reglamentaria o en las modificaciones que se tengan que hacer, o precisar de la mejor manera y concordar con el resto del ordenamiento jurídico mexicano el concepto de seguridad nacional, o en todo caso obligará fuertemente a ciertas autoridades, cuando se emitan las negativas al acceso a la información, a fundamentar, a razonar, a argumentar de forma muy sólida cuando estemos hablando de temas de seguridad nacional. Un tercer elemento importante es la obligación de los sujetos obligados, perdónenme la reiteración, de documentar su actuar. O sea, todos conocemos el viejo apotegma liberal de que la autoridad solamente puede hacer aquello que la ley le autoriza. Es un apotegma que podríamos analizarlo, porque parte de presumir que la ley es clara y no necesariamente las leyes son claras. Sin embargo, aceptándolo acríticamente, sí podemos reconocer que las autoridades tienen atribuciones que están en las leyes, en la Constitución y en diversos documentos normativos, y que son facultades que tienen que ejercer. Lo que no se vale, o más bien la obligación clara que queda ahora, es que cuando ejerzas tu facultad tienes que documentarlo. Cuando una autoridad esté ejerciendo sus facultades, lo tiene que documentar. Oye, es que lo manejamos de forma verbal. No, se tiene que documentar, tiene que quedar por escrito para efecto de garantizar el acceso a la información. Ustedes saben que una práctica común en los estados totalitarios
y también los estados autoritarios es la falta de documentar los actos de gobierno. Y todos sabemos, por ejemplo, que es muy raro encontrar un documento oficial del Estado nazi firmado por Hitler, porque sus instrucciones las daba de forma verbal. Bueno, no era una característica única de él, normalmente los dictadores son así, normalmente los autócratas son así. Y en ese sentido, esto se convierte en una manifestación, como decíamos al inicio de nuestra charla, de que esto es un Estado democrático, de que esto tiene que ver con un Estado democrático. En un tercer momento, los sujetos obligados deben mantener la información actualizada en cuanto al ejercicio presupuestal y los indicadores para el cumplimiento de objetivos. Y aquí vale la pena detenerse para varias cuestiones. Primero, la cuestión del ejercicio presupuestal. Me parece que esta norma, esta reforma constitucional, obliga no solamente a transparentar los recursos públicos que sean dados, por ejemplo, a partir del decreto de presupuesto de egresos, sino incluso los recursos propios de las autoridades. También eso tienen que tenerlo con mucha claridad documentado y con facilidad, desde luego, de acceso. Y en segundo lugar, el tema de los indicadores. Ustedes saben que tenemos una ley, una más o menos reciente ley general de contabilidad gubernamental, que nos obliga a todas las autoridades federales, locales y municipales a llevar los mismos principios en materia contable. Nos unifica las partidas, nos unifica una serie de criterios. Y en ese sentido, entonces, ya no se vale decir que, bueno, pues es que yo aquí la partida se llama de una manera y en el municipio de al lado de otra, y el gobierno de Estado la maneja de otra forma y el gobierno federal de otra. No, eso ya se unificó. Pero eso también nos obliga a tener claridad de indicadores. Esta misma ley nos obliga a ir construyendo indicadores, por lo menos a partir de este año 2012, a las distintas autoridades. La construcción de indicadores es algo complejo, porque el indicador te debe medir algo, y te debe medir algo que te dé información. Permítame poner un ejemplo del Poder Judicial. Alguien podría decir, bueno, pues un indicador es el número de sentencias dictadas. Bueno, pues sí, desde luego es un indicador. Pero ¿eso qué te dice? O sea, ¿para qué quieres saber cuántas sentencias se dictaron? Alguien me puede decir, pues para conocer la eficiencia del juez. Y puede ser, pero no todos los asuntos son iguales. No es lo mismo resolver un asunto de un pagaré de 3,000 pesos que se fue en rebeldía, que resolver una acción redivitoria que lleva 5 años y que el expediente va por tomo. Y el número es uno, no me importa el número. Entonces, sigamos con los ejemplos del Poder Judicial. Ahora que se están operando medios alternativos de resolución de conflictos. Por ejemplo, mediación. ¿Qué le vas a medir al mediador? ¿Cuál va a ser el indicador? ¿El número de acuerdos que obtenga? Bueno, entonces le vas a establecer un incentivo para que le doble la manita a la gente y que lleguen a acuerdos, porque pues es con lo que me están midiendo. ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Que como vamos a tener que transparentar los indicadores, van a ser públicos y la gente, los expertos, el Círculo Rojo, los ciudadanos, nos van a poder evaluar o medir a partir de los mismos. El primer problema va a ser diseñar adecuadamente los indicadores. Diseñar adecuadamente los indicadores. Yo no sé si, por ejemplo, vuelvo al caso del Poder Judicial, un indicador interesante sería conocer de que entra una promoción y la recibe el oficial de partes hasta que se publica el acuerdo relativo a la promoción, saber por cuántas manos pasa. Y me parece que ese puede ser un indicador relevante, porque ¿qué tal si está pasando por manos de más o por procedimientos de más? No sé. Lo que estoy diciendo es que justamente la idea de los indicadores tiene que ver con eso. Y también tiene que ver con un paso previo. Difícilmente podremos tener indicadores si no tenemos manuales de procedimiento. Veo aquí compañeros que trabajan en municipios o que han trabajado en municipios, no pondré yo ningún ejemplo de ellos, pero de repente me ha tocado llegar a trabajar en algún municipio donde manual de nada, y te dan la llave y pues ahí prenda la computadora y búsquela a ver qué encuentra. Oiga, pero manuales de perfiles, ¿y cómo vamos a llegar a tener indicadores si no tenemos eso? Nomás que ya la Constitución nos va a obligar a tenerlos. Y me parece que es claro que frente a eso nosotros no podríamos decir, pues es que no los hemos desarrollado. Entonces, esta idea de los indicadores y objetivos está muy bien,
pero nos va a llevar una serie de trabajos previos que será interesante ver cómo los vamos a trabajar. En esta misma idea de la reforma constitucional, vamos a ver qué sucede con algunos ámbitos de competencia. En primer lugar, del Congreso de la Unión. Y yo aquí descubro que creo que hubo dos manos en la elaboración de la iniciativa, o al menos dos manos distintas en el caso de la Cámara de Senado. Porque, si se fijan en una de las láminas anteriores, hablaba de los ámbitos estatal, local y federal, y aquí habla de niveles de gobierno. Ustedes, todos doctos conocedores del derecho constitucional, saben que no es lo mismo nivel que ámbito. El nivel nos hace referencia a una cuestión jerárquica, y entonces ahí sí podemos hablar de niveles. El ámbito nos hace referencia a competencias. En un Estado federal como el mexicano, es incorrecto decir niveles de gobierno. Lo correcto es decir ámbitos de gobierno. El ámbito federal, el ámbito local y el ámbito municipal. Porque como sabemos, lo municipal no está subordinado, jurídicamente hablando, a lo estatal, ni lo estatal jurídicamente subordinado a lo federal. Me parece entonces, y me hago responsable de mi propio comentario, que es inadecuado y desafortunado que aquí se hable de nivel. Y eso que todavía no hemos hablado de qué se habla en esta fracción. Estamos hablando del artículo 73, que como ustedes saben tiene que ver con las facultades del Congreso de la Unión. Y establece en esas famosas fracciones 29, donde ya nos vamos a acabar el alfabeto, en la 29R, establece que el Congreso de la Unión tendrá facultad para expedir la ley general reglamentaria que desarrolle los principios y bases en materia de transparencia gubernamental, acceso a la información y protección de datos personales, en posesión de las autoridades, entidades, órganos y organismos gubernamentales de todos los niveles de gobierno. Ahí está el tema. Pero además nos habla de una ley general. Como ustedes saben, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, curiosamente en un caso que tuvo que ver con Querétaro, la controversia 5 de 2001, establece que tenemos, no son tres los ámbitos de gobierno, son distintos, son más, o ámbitos jurídicos. Tenemos el constitucional, el federal, el local, el municipal, al menos. Y en ese sentido entonces tenemos un ámbito de lo constitucional. El ámbito de lo constitucional, y si me permiten, siguiendo la idea de Kelsen, por cierto he citado en los documentos preparatorios de esta iniciativa que estamos comentando. Si la Constitución es la norma que regula el procedimiento de creación de otras normas, por lo tanto es la norma que establece las competencias, el ámbito constitucional es hablar de las competencias de las autoridades. Y en ese sentido podemos distinguir entre ley general y ley federal. Por lo tanto, podemos hablar en México de tres tipos de leyes distintas. Leyes locales, que creo que no tendrían mayor problema, leyes federales y leyes generales. Las leyes generales, que durante mucho tiempo don Mario de la Cueva habló de ellas, lo tiraban de a loco, son recogidas por la Suprema Corte de Justicia a partir de 2006. Y las leyes generales son entonces aquellas que delimitan, que determinan el ámbito de competencias que la Constitución no ha fijado con precisión. Entonces, por ejemplo, tenemos leyes generales en materia de educación, porque ustedes saben que el artículo 3 constitucional nos dice que la educación es competencia de lo federal, de lo local y de lo municipal, pero no nos dice que le toca a cada quien. Y tenemos muchas otras materias, asentamientos humanos, vías generales de comunicación, partidos políticos, procesos electorales, tenemos muchas materias, salud, protección civil, ¿perdón? La de salud. Tenemos muchas materias donde hay leyes generales. Y una ley es general, perdónenme la expresión, no porque su nombre lo diga, sino por el contenido que tiene. Recordemos nuestras clases de contratos, ¿no? Se decían los profesores, no te fíes del nombre del contrato, estudia el contenido, porque aunque el contrato diga que es de compraventa, si tú ves el contenido obligacional y ese arrendamiento, pues es arrendamiento. Permítame nada más poner un ejemplo muy breve. En materia de educación superior, pueden establecerse registros de validez oficial estatales y federales, en virtud de una ley que distribuye competencias, y que por lo tanto, materialmente es una ley general, pero no es la ley general de educación, es la ley que establece las bases para la coordinación en materia de educación superior. Entonces, no porque una ley se llame general, es general en términos constitucionales.
Les voy a poner un ejemplo en materia electoral. Hay una ley que se llama Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Sin embargo, no es general en términos de esta generalidad constitucional que estamos hablando, porque no distribuye competencias. Sin embargo, en esta materia, sí. Porque va a tener que aterrizar esta ley secundaria que se expida, tendrá que aterrizar el tema de cómo distribuir las competencias, tanto entre lo federal como en lo local. Y por eso después nos dice también, para expedir la ley general que establezca la organización y administración homogénea de los archivos en los órdenes federal, estatal, del Distrito Federal, municipal. Una ley general es, en términos del derecho constitucional alemán, por ejemplo, una ley marco. Una ley general no debe establecer o no debe contener normas de detalle, sino debe ser una ley que dé principios y bases para el desarrollo de procedimientos. Esa es la idea de una ley general. Y en virtud de esta reforma constitucional, pues tendremos una nueva ley general y desde luego será competencia del Congreso de la Unión establecerla. Por lo menos 2 nuevas leyes generales. Siguiendo con el impacto de estas reformas, el Senado, bueno, pues como ya el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales se convertirá, en términos de esta reforma, en un órgano constitucional autónomo, entonces en un primer momento esto tiene que ver con su mecanismo de nombramiento. ¿Y qué sucede? Bueno, pues que los nuevos 7 consejeros, o los 7 consejeros tendrán que ser nombrados por el Senado. ¿Cómo se nombrarán? Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero tiene que ver con grupos parlamentarios, los cuales nos dejan un problema ahí vivo, que es el de las fracciones parlamentarias. El Ejecutivo Federal podrá objetar los nombramientos que haga el Senado. En un momento más veremos cómo se da este procedimiento. Ahorita estamos hablando de las competencias. El Senado tiene una nueva competencia, que es el nombramiento de los titulares de este órgano, y el Ejecutivo tiene una nueva competencia, que es la objeción de los mismos. Los órganos garantes, respecto a los órganos garantes nos vamos a encontrar nuevas competencias y que son importantes, pero hay que analizarlas. Primero, podrán ser ya sujetos, podrán ser partes legítimas en las controversias constitucionales. Sin embargo, del texto de la iniciativa de reforma y del dictamen, se desprende que podrán serlo cuando una de las partes sea el Ejecutivo Federal. Por lo tanto, no está expresa la legitimación cuando la controversia pueda provenir de un órgano diverso, como pudiera ser el Poder Legislativo. Porque se establece con claridad, de forma expresa, que pudieran participar en controversias constitucionales cuando sea el Banco de México o el Ejecutivo Federal. Oiga, y el IFE, pues no se señala con claridad, y ahí tendríamos que ver cuál sería el criterio de interpretación de la Corte. Recuerden el caso, por ejemplo, de las delegaciones del Distrito Federal, no están reconocidas expresamente como sujetos legitimados para promover o ser parte en las controversias constitucionales, sin embargo la Corte lo ha ampliado en virtud de una creación pretoriana. Los órganos garantes también en lo local y en lo federal podrán ser partes ahora con mucha claridad de las acciones de inconstitucionalidad. El órgano federal, el famoso IFAI, podrá ser parte en una acción de inconstitucionalidad, podrá ser actor en una acción de inconstitucionalidad contra tratados internacionales, leyes federales o leyes locales que a su juicio o a su estimación afecten el derecho al acceso a la información. Y los órganos locales podrán ser sujetos activos en la acción de inconstitucionalidad cuando hablemos específicamente de leyes locales. Me parece que este es un avance importante porque si el acceso a la información es un derecho ni siquiera ciudadano, sino un derecho fundamental en un sentido más amplio, si ya los órganos defensores de derechos fundamentales podían acceder de forma expresa a ejercitar acciones de inconstitucionalidad, pues faltaba que uno de los órganos garantes, que es el del acceso a la información, también pudiera tener acceso a esta posibilidad. Esta reforma los eleva con mucha claridad al rango de órganos constitucionales autónomos. En Querétaro, y si no que me corrija el maestro Rascado, ya lo era, porque nuestra constitución local ya lo reconocía, pero a nivel nacional no. A nivel nacional no es todavía un órgano constitucional autónomo. Y aquí simplemente quisiera recordar muy brevemente las características, los elementos de los órganos constitucionales autónomos. Creo que quien fue uno de los primeros que lo explicó, y creo que además lo explicó con una claridad que no se ha superado, fue Jaime Cárdenas. En aquel libro interesantísimo que se llama Una Constitución para la Democracia,
de 1994, que acaba curiosamente de reeditar en el año 2012 el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y el doctor Cárdenas en ese libro habla de que un órgano constitucional autónomo lo es, en primer lugar, porque la Constitución le otorga autonomía. Oiga, pero es que ya tengo autonomía funcional. No. Una cosa es la autonomía funcional y otra cosa es la autonomía constitucional. La autonomía constitucional implica que no está sectorizado de ninguna forma en alguno de los tres poderes. Recordemos cuando nació en Querétaro la Comisión Estatal de Información Gubernamental hace 10 años, ¿verdad? Estaba sectorizado en el Poder Legislativo, porque no se había elevado a nivel constitucional de la Constitución local su característica de órgano autónomo. Entonces el primer requisito es que la Constitución te lo otorgue. Si la Constitución no te otorga la autonomía constitucional, pues entonces no lo es. Oye, pero es que mi ley lo dice. En el caso de Querétaro la ley lo decía. Sí, pero es que no tiene que decir la ley, lo tiene que decir la Constitución. Segunda característica de los órganos constitucionales autónomos: deben de cumplir una función importante o trascendente para la vida del Estado. De esta manera, bueno, pues probablemente sea difícil encontrar un órgano autónomo que se dedique, no sé, a regular la altura de los vasos de café latte en Starbucks. Oigan, pero a mí me gusta mucho, yo ahí voy a presumir mi laptop nueva y soy hipster y ahí nos vemos. Está bien, pero ¿es relevante para el Estado? Pues probablemente no. Con esta reforma se cumplen estos dos elementos de entrada. Primero, porque ya la Constitución va a decir que los que son órganos autónomos, tanto a nivel local como a nivel federal, en el caso de Querétaro, pues simplemente lo va a venir a reiterar. En segundo lugar, creo que todos pudiéramos estar de acuerdo en que el acceso a la información es un tema relevante. Es un tema relevante para la vida del Estado. Otras características de los órganos autónomos son, desde luego, la autonomía financiera y presupuestal, el hecho de que deciden cómo ejercer su presupuesto, una vez que este, desde luego, ha sido aprobado por los órganos legislativos. Porque tampoco implica irresponsabilidad, o sea, tienen que dar cuenta, desde luego, del uso de los recursos. Cuenta pública que se rinde ante los órganos correspondientes y también cuenta pública que se rinde ante los ciudadanos. Como saben, simplemente dejaré apuntado el comentario. La idea de órgano constitucional autónomo es una idea de Hans Kelsen, que lo crea para la Constitución austriaca de 1919 por referencia al Tribunal Constitucional. Entonces, estamos por llegar a los 100 años de los órganos constitucionales autónomos y en México ya tenemos varios. El Banco de México, la Comisión de Derechos Humanos, el INEGI, el Instituto Federal Electoral y ahora los órganos garantes. Competencia del órgano federal. Se precisa ya a nivel constitucional que el IFAI, o el órgano garante a nivel federal de acceso a la información, tiene que ver, en primer lugar, si me lo permitieran el símil, con una primera instancia en asuntos que tengan que ver con autoridades federales, recursos públicos o actos federales, actos de gobierno federal. Y en segunda instancia, contra determinaciones de órganos locales de salud en materia de reserva de información. Si se fijan, es muy parecido a lo que sucede con las comisiones de derechos humanos. En ese sentido parece que se sigue la regla. Sin embargo, se establece también la facultad de atracción. Este órgano federal podrá ejercitar, por referencia a los órganos locales, la facultad de atracción y recursos de revisión. Seguramente habrá que regular esto con mucha precisión en la ley reglamentaria, porque ¿cuándo se podrá ejercitar? Pues alguno de ustedes me dirá cuando sea relevante, pero ¿cuándo es relevante? ¿Cuándo es relevante? ¿Cuándo un asunto de acceso a la información es relevante? Pues yo no sé, pero supondría que tendría que ser relevante un asunto que pueda impactar o establecer un criterio más allá de un entorno o de un ámbito específico o concreto. Si estamos hablando de la petición de información sobre salarios de un funcionario público, bueno, pues a lo mejor son asuntos ya muy explorados. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de si tengo derecho o no a conocer los mensajes de celular que manda un funcionario público desde su teléfono pagado con recursos públicos, a lo mejor ese es un asunto que sí puede ser relevante. Porque algunos de ustedes me dirán, oiga, pues claro, si se está pagando con recursos públicos tengo derecho a saber. Pero otro dirá, oye, espérate, pero es que eso puede ir dirigido a particulares y podrá contener información de particulares, entonces pues a lo mejor vámosle pensando. Lo que estoy tratando de señalar aquí es que justamente habrá que redactar con precisión y habrá que revisar cuándo esta facultad de atracción se pueda ejercitar. Me parece entonces que no basta simplemente con decir cuando sea relevante. Seguramente habrá que establecer la legislación secundaria, que se tendrá que establecer en un plazo de un año después de la publicación de esta normatividad,
tendrá que regularlo con mejor precisión. La estructura, 7 comisionados, aumenta el número de comisionados en el órgano a nivel nacional. Nombrados por el Senado, en su caso, en su ausencia por la Comisión Permanente, a propuesta de los grupos parlamentarios. Y aquí viene un tema interesante, porque pueden existir grupos y fracciones parlamentarias. El grupo parlamentario es la conjunción de un determinado número de legisladores pertenecientes a un mismo partido político. Pero se requiere un número mínimo, y abajo de ese número es una fracción parlamentaria. Por ejemplo, si un partido político tiene 2 senadores, no es un grupo parlamentario, es una fracción, o tiene 1. Y aquí la Constitución nos habla de grupos parlamentarios. Además, este dato es importante porque piensen ustedes en el ejemplo siguiente. Y también piensen si el ejemplo de plano está jalado de los pocos pelos que tengo, o si podría suceder. Viene el nombramiento de los nuevos comisionados, la ratificación de los existentes, el nombramiento de al menos 2 más faltarían. Bueno, y entonces una fracción del Senado presenta su propuesta, y entonces le dice la mesa directiva, oye, pues sabes que no va a pasar a pleno. ¿Por qué no va a pasar a pleno? Porque la Constitución dice que es grupos parlamentarios, y tú en términos de nuestra normatividad interna eres una fracción, y la Constitución no estableció y dijo grupos parlamentarios. Entonces, en una aplicación literal, pues no eres grupo parlamentario, entonces no tienes derecho. Y esta es una decisión que podría impugnarse. De hecho, respecto a otro tipo de nombramientos y de acciones, se han impugnado ya ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y ha sido un tema terriblemente debatido, muy fuertemente debatido, donde creo que todavía no hay un pacífico acuerdo de hasta dónde son judicializables las decisiones políticas de los órganos políticos, particularmente de los órganos parlamentarios. Pero bueno, será interesante ver ahí qué sucede. A lo mejor este escenario que estoy poniendo es poco probable, no sé, simplemente lo enuncio. Y como decíamos, el Ejecutivo de la Nación tiene la posibilidad de establecer una objeción. La votación para el nombramiento tiene que ser 2/3 partes. Si se presenta la objeción, tiene una forma parecida a las famosas observaciones o veto presidencial, entonces hay que superarlo con 3/5 partes, y se tiene que dar entonces un nombramiento con 3/5 partes. Nuestra Constitución, a partir de que se apruebe esta reforma, que insisto, ya fue aprobada en Cámara de Senadores y dictaminada favorablemente en la de Diputados, establece que estos nombramientos deben partir de previa consulta a la sociedad. Desde luego es afortunada, es adecuada la idea de llamar a la sociedad. La pregunta es aquí, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque una consulta a la sociedad puede ser, pues vamos a preguntarle a las asociaciones y agrupaciones que tienen entre sus fines societarios la promoción del acceso a la información. Esa puede ser una consulta a la sociedad. Otra puede ser, pues vamos a preguntar a las universidades, y nomás a las públicas, o bueno, vamos a preguntar a las privadas, o nomás a las privadas. Eso es consulta a la sociedad. O vamos a abrir una convocatoria para que quien quiera hacer se inscriba y nos tenga que traer una carta firmada por 100 personas, o al menos respaldada por una asociación. Eso es consulta a la sociedad. Yo no estoy diciendo, y lejos de mi ánimo decir, cuál es la mejor forma para consultar a la sociedad. Seguramente ustedes tendrán otras, segurísimamente más acertadas que las que he mencionado. Alguien me dirá foros, por ejemplo, puede ser. Alguien me dirá exámenes públicos, puede ser. Lo que importa es que ya la Constitución nos dice que va a tener que haber una consulta a la sociedad. Y será asunto, en primer lugar, de la ley secundaria, y en este caso de la ley general, o por lo menos de la Cámara de Senadores al momento de desahogar el procedimiento respectivo, de ver cómo se hace esa consulta a la sociedad. Tendremos que ver cómo se hace esta consulta a la sociedad. Duración, 7 años sin reelección. Se cumple esta regla de los órganos autónomos de que no deben ser coincidentes con la duración de los titulares del Ejecutivo. Equidad de género, y aquí me quiero detener muy brevemente, porque además lo que voy a decir es peligroso, y es peligroso porque estoy seguro que aquí habrá expertas y expertos con muchos mayores conocimientos que yo para este tema. No es lo mismo equidad de género que cuestión de sexo, que equidad de sexo. El sexo es una situación que viene predeterminada por nuestra constitución física, y entonces el sexo es hombre o mujer. Pero el género es una identidad propia, es la identidad que nosotros tenemos respecto de nosotros mismos. Suele coincidir género y sexo,
O sea, quien tiene la configuración física de hombre suele identificarse con el género masculino, pero no necesariamente es así. Y además en materia de géneros se dice que no son 2, que son mucho más. Hay quien dice que son como 5. Entonces es realmente un tema importante y déjenme decirles que no estamos lejanos de este tema. En las elecciones de 2009, en Hidalgo, en Tula, el PRD tiene un problema muy interesante. Viene un proceso interno, una serie de postulaciones, gana una candidata, por alguna razón deciden bajarla, inscriben a otra candidata. Impugna mediante el juicio de defensa de los derechos políticos electorales de Ciudadanos, asunto resuelto en la sala Toluca, y resulta que la primera candidata era transgénero, era de constitución física, sexual, hombre, de identidad de género, mujer. E incluso la campaña de su contrincante, a la que habían impuesto en la candidatura, decía, vota por una mujer de verdad. Lejos de mi ánimo juzgar la precisión de este tipo de comentarios, sin embargo, bueno, se toma la determinación de que en atención a los estatutos del partido, la primera candidata era la que tenía que ser inscrita, y entonces, pues fue una candidata transgénero. Y estoy hablando de Tula, no crean que estoy hablando de aquí como a 1000 kilómetros, de hace como 50 años, porque a lo mejor alguien pudiera pensar, no hombre, pues eso se da en Europa, ya son muy evolucionados, ya andan... No, se da aquí cerca. A lo mejor alguno de ustedes, pues hace poco fue por allá a comer barbacoa, fue a las pirámides, a la planta de Bachoco, está aquí a la vuelta. O sea, ¿qué estoy tratando de señalar con esto? Lo que estoy tratando de señalar es que género y sexo no es necesariamente lo mismo. Y nuestra norma nos habla de equidad de género. ¿Cómo lo hemos venido identificando normalmente hasta este momento? Como una cuestión de equidad de sexo, o al menos como equidad entre dos géneros, masculino y femenino. Y es un tema importante porque equidad de género no es sinónimo de paridad, aunque es una de sus posibles manifestaciones. Lo que estoy tratando de decir con esto es que equidad no es sinónimo de paridad, pero sí puede ser una forma de conseguir la equidad, la paridad. Ahora, aquí será interesante porque el órgano es de 7, entonces no puede ser 3, 3 y 1, o bueno, a lo mejor podría ser, o 4 y 3. Entonces, el tema de equidad de género es un tema que ya tendrá que estar presente en la cuestión de los nombramientos. A nivel local, el tema de equidad de género pues es un tema que desde luego tenemos que trabajar fuertemente. El presidente, bueno, pues será electo por los comisionados. Aquí es importante comparar con otros órganos autónomos, por ejemplo el IFE. Ustedes saben que el IFE, bueno, ahorita está en proceso de renovación de unos consejeros, en octubre vendrá la renovación de otros, incluyendo de su propio presidente. En el caso del Instituto Federal Electoral, que también es un órgano autónomo, su presidente no es electo de entre los consejeros, sino es designado desde la Cámara de Diputados. En el caso de este órgano garante, seguramente se seguirá llamando, la elección será hecha por los propios comisionados, con la posibilidad de una reelección y debe rendir informes periódicos ante el Senado de la República. Además, se establece un consejo consultivo de 10 consejeros que se renovarán de 2 en 2. Algunos de ustedes me dirán, oiga, pero pues es común, sí, muchos órganos autónomos tienen consejos consultivos, las comisiones de derechos humanos tienen consejos consultivos, pero este consejo consultivo, al menos desde la idea que se ve en las exposiciones de motivos, que se ve en los trabajos preparatorios, es que sea un consejo consultivo con cierta fuerza, que conozca de cuáles son los procedimientos que se siguen, que pueda pedir información, que tenga que aprobar algunos temas. Entonces será un consejo consultivo, si me permiten la expresión, no meramente honorario, sino un consejo con una fuerza distinta. Seguimos con el impacto de la reforma en los órganos garantes. Primero, en el ámbito local. En un primer lugar, obliga a que estos órganos sean colegiados. En el modelo constitucional actual, tenemos que tener órganos garantes a nivel local, pero ni nos pide que sean autónomos. En Querétaro lo hicimos autónomo, pero la Constitución Nacional no nos pide que a nivel local sean autónomos, porque tampoco los pide a nivel nacional. Pide que tengan autonomía técnica, pero no es lo mismo autonomía técnica que autonomía constitucional. Nosotros en Querétaro, me parece que en un buen sentido, decidimos que el órgano fuera no solo autónomo técnicamente, sino constitucionalmente autónomo. Entonces, ese tema en Querétaro, pum, lo tenemos resuelto. Y obliga también a la colegiación. Entiendo que el órgano aquí también en Querétaro es un órgano colegiado. Siguiente, sus integrantes pueden ser sujetos a juicio político. Se establece ya una responsabilidad constitucional. Lo cual, déjenme decir que es lógico, tiene coherencia,
atendiendo a que se le otorga el ámbito o el nivel, creo que sí podemos hablar de nivel, de un órgano constitucional autónomo. Y los titulares de los órganos constitucionales autónomos son responsables por violaciones a la Constitución. Entonces, tiene mucha coherencia que los hagamos responsables de juicio político. Y se mantienen los sujetos obligados. Se mantienen los sujetos obligados. Esta es a grandes rasgos la explicación sobre esta iniciativa de reformas. Antes de pasar a las preguntas y respuestas, ¿qué podemos esperar? Pues miren, yo creo que lo que podemos esperar, aunque hacerla de pitonizo o adivinador es un mal negocio, es que seguramente se apruebe como viene. ¿En qué baso mi aseveración? Pues lo baso en que ya fue aprobada por el Senado y en que el dictamen de la comisión pertinente de la Cámara de Diputados viene también favorable y en el mismo sentido. Será una cuestión de tiempos. Tenemos ahorita el tema de la reforma en materia de telecomunicaciones, tema relevante, el Pacto por México, pero este también es un tema que viene ya desde el Pacto por México y desde algunos documentos anteriores. Entonces, seguramente la reforma saldrá, si no idéntica, sí más o menos en los términos que aquí hemos venido platicando. Presenta una serie de retos: la expedición de una legislación secundaria, la expedición de una ley general con los problemas propios de la generación de una ley general, de la construcción de una ley general. Presenta también el problema de que las legislaturas locales deberán adecuar su normatividad en el plazo de un año. Y las legislaturas locales ya tienen tarea pendiente, porque de la reforma de agosto de 2012, pues el año se les vence en agosto de este año y estamos hablando del tema de candidaturas independientes, que no es un tema fácil. Entonces, bueno, se les está juntando la chamba a las legislaturas locales y lo tendrán pues que ir sacando poco a poco. Vendrá también un tema importante, que es la decisión de si se mantiene o no, hay un relevo o no en los titulares actuales del IFAI. Es un tema que siempre surge. ¿Por qué? Porque normalmente cuando un órgano administrativo descentralizado pasa a ser un órgano autónomo, la primera discusión es, bueno, vamos a dejar los que están, lo aprovechamos y ponemos nuevos. Y es una discusión importante, que tiene que ver con varios elementos. Primero, ¿es deseable la permanencia? Desde luego la permanencia es deseable. Pero también debe reconocerse que la elección se dio en otros contextos y para un órgano con competencias constitucionales o con jerarquía constitucional distinta. Y son elementos políticos que hay que sopesarlos y entenderlos a partir, desde luego, de una decisión política. También será importante la labor que tengan que realizar los sujetos obligados, los nuevos sujetos obligados como los sindicatos, la labor que tengan que hacer los partidos también en lo interno, porque esto nos habla de institucionalización de la toma de decisiones. Ya no se va a valer decir, pues sí, lo nombramos, oye, ¿dónde está el acta, el acuerdo? No, pues mire, nos juntamos ahí en el Café del Naranjo y decidimos. No, hay que documentarlo, hay que fundamentarlo, hay que motivarlo. Entonces va a establecer una serie de obligaciones en ese sentido, que va a ser importante ver cómo los sujetos obligados empiezan a cumplir con los mismos. Será también relevante ver qué va a suceder con la ciudadanía, qué importancia y qué relevancia le vamos a dar. Podríamos preguntarnos, ¿realmente los ciudadanos estaremos interesados en saber cómo toman decisiones los sindicatos? No sé. ¿Realmente estamos interesados en saber cómo toman decisiones los partidos políticos? No sé. ¿Realmente estamos interesados en saber cómo aquellos particulares que aplican recursos públicos, y que son muchísimos, aquellos que son subvencionados, por ejemplo, ¿se acuerdan de aquellos programas de guarderías sociales? Bueno, pues aplican recursos públicos, salvo mejor opinión van a ser a los sujetos obligados. Bueno, nos interesa saber cómo ejercen los recursos, tendrán la capacidad de darlos a conocer. Va a ser interesante, y va a ser también interesante ver si estos sujetos obligados, todos los sujetos obligados, vamos a tomar una actitud proactiva o no. O sea, vamos a buscar transparentar, aprovechar nuestros portales de transparencia para presentar esta información, cumplir con precisión con los mismos, o nos va a interesar, pues sí, tenerla en la mano para cuando nos la pidan, pero pues si no nos la piden, pues ahí la dejamos guardada. En ese sentido, entonces, nos plantea una serie de retos importantes, tanto a nivel federal como a nivel local. Tendremos que esperar a ver cómo queda aprobada, pero insisto, sin afán de hacer el pitonizo, creo que seguramente vendrá en los términos que... De mi parte, pues les agradezco la atención, y si les parece, pasaremos a las preguntas, respuestas, reflexiones y comentarios. Veo unos con cara de pregunta y otros así como que reflexionando, pero...
Esto de género, fíjense que, por ejemplo, la legislación en materia del Tribunal Electoral del Distrito Federal establece cuántas mujeres y cuántos hombres, y que frente a la vacante, por ejemplo, de una mujer magistrada, tenga que nombrar otra mujer. Entonces no se vale decir que, bueno, ay, pues que creen en esta composición puros hombres, pero en la próxima van a venir mujeres. No, ya no se vale, ya no se vale. ¿Qué comentarios tendremos? El tema de los indicadores, de todo esto, ¿qué comentarios tendremos? Sí. Me parece que sí debería haber un avance en cuanto a la forma en que se inicia a los condicionados, no únicamente en el caso de los órganos garantes de la información, pero a mí me parece que siempre la designación política no tiene un efecto muy positivo en cuanto a la independencia y esa facultad de poder garantizar un derecho. Y lo hemos visto no solamente a nivel local, sino también a nivel federal, por ejemplo en el caso del Instituto Federal Electoral, bueno, siempre está el cuestionamiento de a qué intereses van a servir una vez que ellos están en el cargo. Entonces, por ejemplo, aquí en Querétaro, en el caso, por ejemplo, de los consejeros electorales, ya en algún momento estuvo un procedimiento más objetivo para poder elegir a quienes van a ocupar un cargo de esa naturaleza. Y vemos que no hay avance, o sea, a nivel local, en lugar de seguir avance retrocedió. A nivel federal ahora tema de designación política a través de los grupos parlamentarios. Y ahí sí, pues no hay, en realidad no hay un avance, algo que pudiéramos considerar que es un avance, porque no hay una objetividad clara en cuanto a la forma de designar ese tipo de funcionarios. Desde luego será un tema interesante ver cómo se aterriza en la ley secundaria esto de consulta a la sociedad. ¿Qué se entiende por consulta a la sociedad? ¿Cómo vamos a hacer la consulta a la sociedad? La consulta a la sociedad es solamente consultar a los grupos académicos relevantes, no sé. La consulta a la sociedad es solamente preguntarle a las asociaciones que tienen entre sus fines la promoción del acceso a la información, no sé. La consulta a la sociedad se podrá hacer mediante una convocatoria y exámenes públicos, no sé. Habrá que ver justamente cómo se aterriza en la ley secundaria. Sí. Arturo. Una pregunta, ¿cómo el tema de los datos personales va a jugar, digamos, en este término respecto a aquellos datos sensibles, ¿no?, que dice esta ley de protección de datos personales en posesión de los particulares, donde establece que dato personal sensible es, por ejemplo, la afiliación sindical? Yo sé que tiene que ver con el manejo de los recursos públicos, pero si yo le pregunto a un sindicato cuántos afiliados tiene, ¿no? A ver, digo, habrá que reformar esta ley, pero ¿cuál es tu opinión respecto a aquellos datos sensibles que se establecen como la afiliación sindical o el caso de la situación genética de una persona o la situación que tiene que ver con su preferencia sexual o su creencia religiosa? ¿Cómo juegan estos datos sensibles que establece esta ley de protección de datos personales en posesión de los particulares respecto a este esquema que viene con esta reforma? Bueno, la reforma prácticamente no toca el tema, no se mete por ahí. Por lo tanto, a mí me parecería que salvo algún cambio en la legislación secundaria, que no deriva necesariamente, o que no derivaría de esta exposición o de la reforma constitucional, tendrá que seguir la misma regla. En el caso de los sindicatos, yo asumiría que estarían obligados a lo mejor a dar el número total de sus integrantes, pero no podrían dar los nombres. Me parece que por ahí pudiera ser alguna cuestión, porque también nos hablaría de filiación, hasta de filiación política, ¿no?, en el caso de los partidos. Aunque en el caso de los partidos, no por este tipo de disposición, sino por disposición legal, electoral, sí tienen que tener sus padrones de afiliados y registrados, y de hecho pues, son públicos. Sí. En la defensa de la información, ¿cómo separar el interés público de aspectos políticos? Sabemos que está sujeto a interpretación, está sujeto a cuestiones muy subjetivas eso de la reserva. Y ahora ya nos dan una pauta donde nos dicen que son temas de seguridad nacional. Ya nos está poniendo un ejemplo de esa reserva. Pero ¿cómo separar, cómo tú crees que podría separarse estos dos temas que desafortunadamente, afortunadamente están muy ligados, pero que tiene la práctica un sinfín de recovecos en donde la autoridad muchas veces en la reserva o alega su interés público o alega alguna cuestión
de cuestión política, sustituyendo o tratando de encajar el interés público. ¿Cómo jugar con estas dos variables en la información? Yo creo que lo que tú comentas es cierto, es muy complejo porque cada caso tiene sus propias peculiaridades, sus propias particularidades, y no podría yo establecer una regla general. Sin embargo, creo que pudiéramos partir de dos bases. Una de ellas es pues que la ley en buena medida nos señala cuándo sí y cuándo no. Ese sería el primer elemento, pero a lo mejor sigue sin resolvernos el fondo. Yo creo que el fondo lo podemos resolver a partir de un criterio. El criterio es asumir que en principio la información es pública. Por lo tanto, frente a la duda, debemos asumirla pública y no podríamos reservarla. Frente a la duda, como última regla de interpretación, me parecería que tenemos que definir a favor de la publicidad de la información. Sí, uno y luego dos. Respecto a la autonomía de estos órganos como el IFAI, mi pregunta sería, en tu opinión, ¿cómo lograr una verdadera autonomía financiera? Si al final todo depende de política, ¿no? O sea, tú haces lo que quieras durante el año, pero negocio de presupuesto y es donde te ponen las clavas como titular de estos órganos, ¿no? Se habla de autonomía, hablábamos mucho de autonomía de este tipo de cuestiones. Al final llega la negociación del presupuesto y es donde vienen las condicionantes muchas veces políticas a cuestión de otorgación del presupuesto, y entonces es donde se acaba la autonomía porque tienes que hacer negociación que a fin de cuentas con las mismas personas que pertenecen a partidos políticos de administraciones públicas que tienen que entregar la información pública. ¿Cómo llegar a esa autonomía plena? ¿Hay algún instrumento donde se garantice a los órganos un porcentaje del presupuesto que se tiene para partir de este año, que no tengan esa atadura política para manejarse realmente autónomos? Porque es mi pregunta, ¿es la autonomía que tú crees que le da al IFAI? Ya, es un tema muy complejo. Lo primero que diría es que yo creo que no tenemos que reunirle a la política. Estos son órganos, son órganos del Estado y sus titulares cumplen una función constitucional, por lo tanto necesariamente cumplen una función política, porque además lo político es público. Yo creo que no podemos desterrarlo y mal, me parece que mal haríamos, porque ir desterrando la política es ir desterrando la democracia también. Entonces me parece que es un tema que podemos discutirlo y que no solamente aplica para esto, porque esta pregunta que tú haces igualmente válida sería para ministros de la Corte, por ejemplo. Estamos hablando pues el mismo elemento. Uno, dos. Yo también diría que la autonomía real de la persona no la conoce hasta que desempeña el cargo. O sea, esa parte no me queda duda. O sea, un viejo político mexicano decía respecto a los presidentes, alguien se quejaba, no, es que yo lo conocí antes y no era así. Y este político contestaba, es que nadie los conoce hasta que están en el cargo. Yo creo que eso es cierto también respecto a los órganos autónomos. Entonces, implica una cuestión de carácter personal que no puede ser evaluable, que entra un poco en lo que comentaba la compañera en el términos de las subjetividades. La verdad es que es un tema complejo y te he de ser sincero, yo lo he meditado mucho por referencia a los órganos autónomos y no le encuentro una salida, porque en algún momento creí lo que tú decías, o era yo un convencido de lo que tú decías, pues vamos a poner un porcentaje, pero ¿cuál? ¿Cuál es el porcentaje adecuado? Porque, por ejemplo, pasaba en el Poder Judicial, me acuerdo que en alguna ocasión alguien decía, el 4%, decía un magistrado, y a mí se me ocurrió, en el mejor de los planes, preguntarle, de verdad en el mejor de los planes, ¿cuál es el 4% del presupuesto de los gobiernos del Estado? Y yo se lo pregunté de verdad en buen plan, porque pensé que lo sabía, pero no lo sabía. ¿Cómo sabes si el 4% te alcanza? ¿Cómo sabes si el 1%, si el 2%? No sé. Porque además entra en consideración otros elementos. Bueno, si vamos a empezar a repartir el presupuesto por porcentajes, pues a lo mejor vamos a jerarquizar primero con lo más importante, que probablemente sería el gasto social. No sé. A lo que voy es que se vuelve también una decisión política. Pero vamos a suponer, yo no lo aceptaría tan fácilmente, pero vamos a suponer que la salida adecuada es establecer un porcentaje. Bueno, ¿cómo? ¿Y va a ser siempre fijo? Porque el presupuesto del gobierno del Estado se mueve para arriba y para abajo. Depende de participaciones federales, una serie de elementos. Entonces, ¿del presupuesto cuál? ¿De los ingresos propios o también de las participaciones federales? 1, 2. Y los ajustes, porque de repente puede ser que en un año pues hasta te sobre y en otro te falte. Claro está que siempre se podrán hacer más cosas. Comentaba Javier el número de personas capacitadas. Bueno, con mayor presupuesto siempre se podrá capacitar más. Estoy de acuerdo, pero es como cuando hablamos del presupuesto de la UAC. Dice nuestra Constitución local que debe ser adecuado y suficiente. Nunca va a ser suficiente.
Siempre va a haber más alumnos, más proyectos, más programas, más computadoras, nunca va a ser suficiente. Entonces se vuelve complejo. Me parece que también hablar de porcentajes no nos termina de resolver. Pero vamos a suponer, insisto, que nos vayamos por allá. Pues nada más tener cuidado, porque no vayamos a caer en el caso de la cuestión de Baja California, que presumía con bombo y platillo que el Poder Judicial tenía el 3% del presupuesto del gobierno del Estado, y pues nada, muy bonito. Pero decía, punto, salvo que el Congreso local determine otra cosa. Entonces, pues, digo, vamos a poner que nos vamos por ahí, bueno, pero entonces hay que tomarlo con seriedad, porque pues si no, no va a servir. Ahora, personalmente pienso, y ahí reconozco que estoy muy influenciado por José Villegas, que el tema de la autonomía no es un tema de recursos, la autonomía es un tema de carácter, la autonomía es un tema de que el órgano se lo crea, de que se crea que es autónomo. Podrá tener mucho o poco dinero, pero si no se crea autónomo, no lo va a hacer. Claro, yo sé que la autonomía presupuestaria es importante, no le estoy quitando peso, lo que estoy diciendo es que la cuestión del carácter de la titularidad es importante. Esto tampoco implica que se vaya peleando con todo el mundo, que vaya generando confrontación, no tampoco, porque opera dentro de un sistema constitucional que constitucionalmente nos obliga a la colaboración. Pero sí implica el reconocimiento y el ejercicio pleno en conciencia de las competencias. Y eso no pasa por una cuestión presupuestaria. Por acá, compañera, por favor. Sí, de Rosa. Que no va a establecer de la información nacional al ámbito local. Ya lo tenemos de alguna forma la establecida la ley de seguridad pública del Estado, que la seguridad de información en materia de seguridad pública es reservada a los gobiernos. ¿Se está apoyando esta parte o se va a ampliar? Una respuesta concreta tendría que partir de conocer cómo quedaría en su momento la ley general, porque es la que establecería estos condicionantes y lo aterrizaría de mejor forma. Sin embargo, el problema está en que seguridad, y bueno, seguramente usted lo tendrá más claro que yo, seguridad nacional y seguridad pública no son sinónimos. Más bien una contiene a la otra. Una sería el género y otra sería la especie. Y entonces, a partir de hacer esa distinción y del principio que platicaba con el maestro Gerardo hace un momento, de que en principio toda la información es pública, pues sin dubio por acceso a la información. Entonces, creo que es uno de los temas que quedará pendiente para la ley general que se tenga que expedir. Porque además, yo no desprendo de la reforma constitucional una reserva de ley, voy a decir en qué sentido. Una reserva de ley en el sentido de que solo las excepciones se puedan establecer en la ley general y que no sea válido establecer ninguna excepción en otra ley. Yo no desprendo eso de la reforma constitucional, ni tampoco ese principio de reserva de ley es propio del derecho constitucional mexicano. Es propio de otros derechos constitucionales, pero no del derecho constitucional mexicano. Entonces, a mí me parece por eso que tenemos que ver cómo lo van a aterrizar. ¿Qué otro comentario tendríamos? Sobre todo en lo relativo a la terminología, que no es adecuado decir niveles de gobierno, sino mejor ámbito u orden, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante distinguir esos ámbitos, precisamente, que no son jerárquicos entre el federal, el local y el municipal, para que pueda existir una buena regulación, ¿no? ¿Qué opina usted en materia de información? Lo que pasa es que si hablamos de niveles, hablamos de subordinación y no hay subordinación. No hay subordinación. Que haya quien se subordine solito es otra cosa, pero jurídica y legalmente no hay subordinación. Formado en ese sentido el artículo 49, que es el que establece precisamente cuál es cómo se va a ejercer el poder, ¿no? En nuestro sistema político, ¿no? Ahí la ventaja es que es federal. Ahí la ventaja es que la Corte sí ha sido muy clara, sobre todo a partir de 2006, de 2001, porque todavía hay por ahí una jurisprudencia 66 que todavía no se habla de niveles y sí no se habla de subordinaciones jerárquicas, en reconocer que no hay esa subordinación. Ahora, lo que pasa es que entre 2001 y la fecha, al día de hoy, la Corte ha variado sus criterios en cuanto a la jerarquía normativa.
Sin embargo, aunque ha variado sus criterios en cuanto a la jerarquía normativa, no los ha variado en cuanto a considerar los ámbitos y los niveles de gobierno. Entonces, bueno, ahí tenemos un avance, ¿no? ¿Alguna otra reflexión que tengamos? En caso de no haberla, no me resta más que agradecer su tiempo. Allá atrás hay una. Sí, por favor, pero fuerte para que lo oigamos. Entonces ya no les agradezco nada. ¿Cómo puede el gobierno, en el caso de esta información, hacer que más allá de un derecho sea una obligación? ¿Cómo lo transmite a los ciudadanos? Porque se supone que es un derecho, como comentamos, ya que es un derecho exclusivo, que también ya como porque lo que pasa es que las personas no se interesan, ¿no? Entonces las personas se acercarían a buscar esa información, pero el Estado, previendo esto, tiene que tener una forma como de hacerlo llegar de forma directa, ¿no? O sea, tu planteamiento es que se convierte en una obligación del ciudadano el mantenerse el buscar información. Fíjate que es un tema bien interesante y si me permites haré el paralelismo con el derecho al voto. El voto es un derecho y una obligación. Sin embargo, si no votamos no nos pasa nada. Hay países donde se han planteado esta pregunta que dice la compañera, por ejemplo, por referencia al derecho al voto, y entonces se establece sí una serie de incluso hasta penalidades por no votar. Hay países donde no tienes acceso, por ejemplo, a ciertos programas sociales si no votaste. Alguien puede decir, bueno, pues que entonces están acarreando votos. No sé, podríamos discutirlo. Lo que estoy diciendo es que hay países donde esto se ha señalado. Sin embargo, pues se ha dicho que abstenerse también es un derecho. En España, por ejemplo, el gobierno no puede llamar al voto. Los órganos electorales en España no pueden llamar al voto porque abstenerse es una opción política. Entonces, ¿por qué caramba están diciendo a la gente que vote? Y si no quieren votar, si me permite, compañero, hacer el símil con el acceso a la información, desde luego, un ciudadano que se informa es un ciudadano más responsable con su comunidad. Es un ciudadano que se preocupa por los temas de la polis. La polis es lo público, lo político. Es el ciudadano ideal. Pero construir ciudadanos ideales depende en primer lugar de nosotros mismos. De que nosotros tengamos esa inquietud de conocer. Sabemos cuál es el presupuesto del gobierno de Estado, sabemos cómo se ejerce, sabemos quiénes son, cuántos diputados hay en la legislatura, sabemos en qué distrito vivimos, quiénes fueron los candidatos del distrito donde votamos, y sabemos cuánto ganan los regidores del municipio donde residimos, o cuántos regidores son. No sé, lo que estoy tratando de decir es que un ciudadano ideal es un ciudadano que participa, y es un ciudadano que participa no a partir de meras especulaciones, sino de un ejercicio reflexivo, razonado, que tiene como fundamento la información, desde luego. Entonces, no estaría yo tan seguro que deba establecerse algún tipo de sanción respecto del ciudadano que no esté interesado en acceder a la información. Pero sí creo que es una responsabilidad de todos el promover estos derechos. Y permítanme traer a cuenta el artículo 2 de nuestra Constitución local, donde nos dice que es responsabilidad del Estado el promover los derechos. Y cuando habla de Estado no habla de Poder Ejecutivo, no habla de Poder Legislativo, no habla de Comisión de Derechos Humanos, no habla de la CEIG, habla del Estado, y el Estado somos todos, autoridades y ciudadanos. Entonces esa obligación nos constriñe también a nosotros mismos, nos obliga también a nosotros, en el sentido de que ahí está ese mandato constitucional. Establecer una sanción, no sé, me parecería que a lo mejor en este estadio cultural, regresando a lo que comentábamos al inicio de esta sesión, probablemente pudiera ser un poquito excesivo. Sí. ¿Y fuera qué? A ver, es que es un planteamiento ya de tener el derecho. Yo no estoy tan seguro que tuviera que ser que fuera una norma imperfecta. A lo mejor si nos fuéramos a la idea de Kelsen, sí pudiera ser una norma imperfecta. Pero yo creo que no toda norma tiene que tener una sanción, porque no toda norma es una regla. El derecho está formado por normas que no son reglas, como los principios y las directrices, y ahí no hay sanciones. Y no podemos decir que porque un principio o una directriz carece de una sanción es una norma imperfecta. Entonces, en una visión, corríjanme si no, paleopositivista, sería correcto considerarlo una norma imperfecta, pero yo creo que ya no estamos en la época del paleopositivismo. Yo creo que no sería adecuado considerarlo como norma imperfecta, porque además nos llevaría a una excesiva rigidización. Vamos a poner una sanción porque los ciudadanos no buscan información.
Bueno, en primer lugar, yo no sé qué tanto tuviera que crecer la CEIC, ni los órganos, las unidades de acceso a la información internos. Segunda, ¿cuál sería la sanción ideal? No sé, una multa, porque me parecería que una pena privativa de la libertad probablemente sería excesiva. Una multa, por ejemplo, yo preguntaría si todos los ciudadanos, porque además acuérdense, y si no, por favor, corríjame, hasta donde yo entiendo el derecho al acceso a la información no es un derecho exclusivo de los ciudadanos, sino de las personas. Estaríamos sancionando a partir de qué edad, de los 12 años, de los 15, de los 18. Yo le veo mucha complejidad para poder establecer sanciones. Sin embargo, qué bueno que veamos la necesidad de promoverlo, porque eso sí, desde luego, es fundamental. Si no hubiera ahora sí alguna otra reflexión, les agradezco su tiempo y quedamos a su disposición. Buenas tardes. Agradecemos al maestro Luis Octavio Vado Grajales por la ponencia que nos ha brindado en este diplomado, y a continuación pido atentamente al maestro Javier Rascado Pérez, comisionado presidente de la Comisión Estatal de Información Gubernamental, la entrega del reconocimiento que le otorga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Estatal de Información Gubernamental. Así damos por concluido este acto, agradeciendo a todos ustedes su presencia y recordándoles que continuamos el próximo jueves a las 6 de